Bueno, muchas gracias a la Comisión de Economía por la invitación. La verdad es que es un placer volver a estar aquí con vosotras y con vosotros. Yo quiero hablar del rescate. Del rescate, con todas las letras, rescate y no ayuda, que se ha producido esta última semana en Europa, en particular el de la economía española. Y me gustaría ser breve, 20-25 minutos, para dar tiempo al debate, si lo hay, ¿de acuerdo? Así que, María, porfa, me avisas, ¿vale? Si se me va mucho del tiempo. En primer lugar, antes de entrar en la cuestión más técnica, más económica o de caracterización política, de cómo ha sido este rescate, de cómo está siendo y de cómo va a ser, yo creo que habría que hacer una pequeña referencia a la crisis. A la crisis en el sentido de, más allá de cómo se ha ido desarrollando, de cómo se ha ido particularizando en cada una de las economías, en Europa en particular, en España más en concreto, estaría bien tener por lo menos una caracterización general de qué significa o de qué ha significado hasta este momento la crisis económica. ¿Y qué ha significado? Bueno, pues la crisis, en definitiva, es el proceso en el cual, después de varias décadas, por lo menos desde los años 80, en las cuales las principales economías desarrolladas, pero no solo del planeta, y desde luego las economías europeas, han venido aplicando las reformas, contrarreformas habría que decir, dado que daban marcha atrás a las que se habían puesto en marcha en décadas anteriores, las contrarreformas neoliberales en las cuales se liberalizaba, se desreglamentaba el conjunto de los mercados y en particular el sector financiero, en las cuales se procedía a una primera desreglamentación también de los mercados de trabajo, a una privatización de los sectores nacionales, en particular de los sectores bancarios, etcétera. Ha acontecido, hemos visto una explosión durante estas décadas de la dimensión financiera de la economía, una explosión de las burbujas bursátiles, una explosión de la capacidad de los distintos agentes privados para crear deuda, en definitiva. Eso es lo que está fundamentalmente en la base de la crisis a la que hemos llegado. Un proceso de creación masiva de capital ficticio en sus diferentes variedades, en sus diferentes fórmulas, en términos de acciones profundamente sobrevaloradas, en términos de títulos de deuda generados masivamente por todos los agentes privados y los agentes públicos en las distintas economías del planeta, de forma que para pagar todos esos títulos de deuda, bursátiles, inmobiliarios en última instancia también, para poder pagarlos era necesario que se generase una riqueza producida, a eso es lo que da derecho a la deuda, básicamente, ¿no? A cobrar una serie de ingresos a lo largo del futuro sobre la base de una riqueza que aún no se ha producido y que se tendrá que producir. Esos son los derechos virtuales a los que da lugar la deuda. Bien, cuando esos derechos, por la capacidad que tiene la economía, una economía tan liberalizada como las nuestras, de crear dinero, fundamentalmente a través del sector bancario, y de crear deuda, se vuelve desproporcional completamente entre la esfera financiera y la esfera real, acontece la crisis que hemos vivido. Esa es la crisis en la que estamos. Y ahí, en esa caracterización, es un poco más fácil entender qué sentido tienen los rescates y cómo se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque una vez que los dueños de los papelitos, ¿no?, que los dueños de los títulos financieros, en particular los títulos de cédulas hipotecarias, los distintos títulos de deuda, etcétera, constatan que, como pasó con las hipotecas subprime en un primer momento, ¿no?, como pasa con los títulos de deuda griega, como posteriormente pasará con los títulos de deuda de la deuda española, constatan que esa deuda no se va a cobrar o va a ser difícilmente cobrable, es cuando sobrevienen las medidas de ajuste, cuando sobrevienen los rescates, cuando, en definitiva, se intenta que, a sangre y fuego, como sea, la deuda que está contraída, los títulos financieros que están contraídos, no se desvaloricen y se cobren como sea. Se cobren, en definitiva, si hace falta, socializando las pérdidas, de forma que esos derechos virtuales sobre una riqueza que aún no ha sido producida se cobren de los gastos que en este momento, por ejemplo, tiene el Estado en términos de sanidad, educación, salarios de los empleados públicos, etcétera. Bien, es ahí donde es posible entender las medidas que se han ido sucediendo desde que estalla la crisis en Europa, dado que, bueno, las crisis de sobreendeudamiento, de masivo endeudamiento, se rompen precisamente
en el eslabón más débil de la cadena. Así pasó con las hipotecas subprime en Estados Unidos, así pasó posteriormente con la deuda contraída por las economías, por algunas de las economías periféricas europeas. La cadena se va rompiendo por el eslabón más débil, pero vemos cómo la cadena se sigue rompiendo y cómo avanza hacia eslabones de mayor entidad. Bien, ese es el sentido que han tenido hasta el momento los rescates, pero vamos un poco más al detalle. Vamos un poco más al detalle porque en los últimos días hemos visto cómo el gobierno, el presidente y los ministros intentaban de alguna forma hacer pasar por una ayuda, lo que con todas las letras era un rescate que no se ha producido exactamente igual que el resto de rescates, pero que era un rescate. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente estamos en un momento, me imagino que muchos de vosotros y vosotras habréis visto las últimas encuestas de Metroscopia, de Demoscopia, en los cuales se ve la enorme deslegitimación que tiene en este momento el gobierno y los diferentes ministros. Una deslegitimación profunda que no solo afecta al gobierno actual, sino que también afecta al principal partido de la oposición. En ese contexto, en un contexto de profunda deslegitimación de los dos grandes partidos que estructuran el sistema político español, parece difícilmente asumible un rescate y, por lo tanto, todo el sentido y toda la voluntad del gobierno para tratar de confundir, de engañar y de hacer pasar por una ayuda, algo que con todas las letras es un rescate. Pero es que además ha sido un rescate, pero es que la economía española venía de estar semi-rescatada ya en los meses anteriores. ¿Por qué digo que venía de estar semi-rescatada en los meses anteriores? Porque de facto el Estado español estaba, podemos decir, semi-intervenido. ¿Por qué? Desde 2010 para acá, el Banco Central Europeo, en 2011 también, con más intensidad, ha venido activando dos grandes líneas de intervención. Una primera línea de intervención tenía que ver con la apertura de una línea de liquidez masiva, es decir, de poner dinero a disposición de la banca. 2 billones de euros se han puesto a disposición de la banca en esta línea de liquidez a lo largo de estos últimos años. Esa masiva línea de liquidez, ¿no?, esa masiva capacidad de ayuda en términos de liquidez en el corto plazo a la banca, ha sido otorgada sin ningún tipo de condicionalidad. El Banco Central Europeo ha actuado como prestamista de última instancia, como los economistas llaman prestamista de última instancia, aquel prestamista que al final de todo puede garantizar la liquidez en el corto plazo de aquellas unidades económicas, entidades financieras en este caso, que tienen problemas. Bien, el Banco Central Europeo ha actuado como prestamista de última instancia, garantizando esa liquidez en el corto plazo de forma masiva, sin ningún tipo de condicionalidad al conjunto de la banca europea. Y, sin embargo, simultáneamente se abrió otro tipo de intervención, la intervención que se llamaba, las siglas en inglés, me imagino que son las que habréis visto, SMP, el Programa de Mercado de Valores, que consistía básicamente en la intervención, ha llegado a ser importante, del Banco Central Europeo comprando títulos de deuda de las economías que tenían más problemas. En particular, intervino masivamente en agosto del 2011 comprando títulos de deuda en los mercados secundarios, no en la emisión, de España y de Italia, precisamente para evitar los duros ataques que estaban sufriendo las deudas soberanas de España y de Italia. Pero a cambio el Banco Central Europeo, a los Estados no han sido suficientes, no han bastado. No han permitido resolver los profundos problemas que tenían las economías europeas, que en definitiva, fundamentalmente las periféricas, que en definitiva responden a esa disociación a la que antes hemos aludido, de enorme burbuja de deuda impagable, frente a la cual los acreedores, es decir, los propietarios de esos títulos de deuda, van a exigir el cobro como sea, a sangre y a fuego. ¿Cuál ha sido, a partir de ahí, la orientación que se ha desplegado? Bien, la orientación que se ha desplegado es: esto no es suficiente, pero sin embargo la necesidad es la misma, la de garantizar el cobro de esa deuda. Se podría plantear, por ejemplo, una quita o una reducción del valor facial de esos títulos de deuda. Eso no se está planteando. Esas quitas de la deuda, la reducción de la deuda, la creación de un banco malo. Hay algunos economistas que han planteado que es necesario crear un banco malo, eso sí, que lo paguen, ¿no?, que asuman el coste de ese banco malo los accionistas y los acreedores de las entidades financieras. Eso no se está planteando, y lo que se está planteando es la continuidad con los rescates. Y ahí es donde entra el rescate, el caso español, ¿no?, el rescate a la economía española, que inmediatamente ha sido presentado por el gobierno como una ayuda, como un préstamo, un crédito
con un tipo de interés favorable que se le daba al Estado español, que se le daba en realidad a la banca, para resolver los problemas de la banca, decía el gobierno. Primera mentira. El préstamo se da al Estado español. El Estado español, el Estado, es el que responde en última instancia por devolver ese préstamo. Préstamo que puede llegar a ser, como sabéis, de hasta 100.000 millones de euros, es decir, del 10% del Producto Interior Bruto. Tiene una entidad enorme. Una entidad enorme que pasa directamente al FROB. El FROB es la institución pública que asume ese préstamo y que se canaliza directamente a partir de ahí a la banca. Pero ¿quién responde por devolver ese préstamo? No responde la banca, responde el Estado, es decir, respondemos todos. El préstamo se devolverá y la garantía de que se devolverá la asume el Estado, no la asume el sector privado. Había también hubo una intervención inicial, si recordáis, el domingo antes de irse a Polonia, el presidente del gobierno intervino por la mañana diciendo que la ayuda no iba a traducirse en un mayor déficit. No sé muy bien qué asesor se descolgó con esa hojita de última hora, pero evidentemente la ayuda se traducirá en un incremento del déficit. Es evidente. Los gastos asociados al pago de intereses van a parar a los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, van a parar al déficit. Otra cosa es la restitución del capital del préstamo. Es decir, que si el déficit no se va a ver alterado, como hay que pensar, ¿no?, que sucederá, y pretenden mantener los mismos objetivos de déficit que se mantienen en este momento para el año que viene y el siguiente, la ecuación es bien sencilla. El incremento por el pago de intereses, que supondrá un enorme préstamo de 100.000 millones de euros, o que puede llegar hasta 100.000 millones de euros, se traducirá, lógicamente, en recortes de otras partidas de gasto, como no puede ser de otra forma. Se planteaba, además, que no habría condicionalidad, que el Estado recibía este préstamo para pasárselo al sector bancario, pero que no iba a haber condicionalidad. Fue lo primero que se dijo el mismo día de la intervención. Y 24 horas después, el Eurogrupo ya tenía una nota, mejor dicho, en el mismo momento en el que se deslizó a la prensa la nota del Eurogrupo, en inglés decía claramente: la Unión Europea, el Eurogrupo, vigilará puntualmente que las medidas oportunas en términos fiscales se siguen desarrollando para garantizar que el déficit público no exceda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es cierto. Por supuesto que existe una condicionalidad. La condicionalidad del rescate está asociada, de hecho, a la forma en cómo se produce y cómo se va a otorgar el propio rescate. Son 100.000 millones de euros que se van a liberar por tramos. En la medida en que se siga cumpliendo con lo que se debe cumplir, el siguiente tramo se liberará. En la medida en que no se cumpla con los objetivos de déficit, no se liberará el siguiente tramo, tal cual hemos visto en otras economías europeas. Por lo tanto, el mecanismo de la liberación gota a gota por tramos del préstamo, del rescate, va a ser lo que, en definitiva, refuerce la condicionalidad asociada al propio rescate. Y, por si faltaba poco, el que parecía convidado de piedra, el Fondo Monetario Internacional, sitúa la agenda de cuál debe ser precisamente la orientación de las medidas para contener el déficit. Antes de ayer mismo, veíamos la noticia del Fondo Monetario Internacional marcando precisamente cuál debe ser la orientación. Aumento en el IVA para garantizar el déficit, que, como sabéis, es un impuesto profundamente regresivo, lo pagamos exactamente igual nosotros que el que está parado, que Emilio Botín, en las mismas condiciones. Aceleración de la reforma de la jubilación, ¿no?, marcaba el Fondo Monetario Internacional, es decir, que se acelere el recorte de la edad de jubilación, tal y como está planteado hasta ahora. Nueva reforma del mercado de trabajo. Por supuesto que el nuevo rescate viene asociado a una condicionalidad. Pero es que, además de venir asociado a una condicionalidad, la forma en cómo se produce ese rescate puede llevar asociado que el montante de la deuda y las consecuencias sean todavía peores y sean tremendas, ¿no?, sean más parecidas a la situación irlandesa. Me imagino que conocéis la situación irlandesa. La situación en Irlanda es posiblemente la más parecida respecto al resto de rescates de Portugal o de Grecia a la española. ¿Por qué? Bueno, pues tienen un enorme problema de pasivos en las instituciones financieras, con activos muy deteriorados, y por lo tanto no pueden hacer frente a los préstamos que debían devolver los bancos irlandeses. ¿Cómo se soluciona? El Estado irlandés recibe un enorme
una enorme inyección, 60.000 millones de euros de la Unión Europea, que transfiere directamente a los bancos, y al año siguiente, es decir, el año pasado, el Estado irlandés tuvo un déficit del 30% del PIB. Es seguramente uno de los déficits más grandes que se recuerdan en la historia de la economía. El nuestro está en este momento en el 8% aproximadamente, del 30%. Socialización de pérdidas pura y dura, asumida por el Estado, con un déficit del 30% del PIB. Bien, ¿esa situación puede llegar a suceder en la economía española? Nos dicen sistemáticamente una y otra vez que no. Sin embargo, no sabemos cuál va a ser el déficit y cuál va a ser el impacto final del proceso de socialización de deudas que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque el FROB, el dinero que recibe el FROB, se le va a facilitar a las instituciones financieras para sanearlas, supuestamente. Pero ¿cómo se facilita ese dinero? Ese dinero no se facilita con una quita de la deuda de por medio, no se facilita con otros mecanismos de saneamiento que podrían de alguna forma hacer recaer sobre los acreedores y sobre los prestamistas actuales el rescate. Se facilita en términos de capital. El FROB invertirá todo lo que vaya haciendo falta de esos 100.000 millones de euros, que mi sensación es que va a hacer falta bastante, si no todo, lo va a ir invirtiendo en forma de capital, en forma de capital en las instituciones financieras. Inyecciones que serán de diferentes formas. Pueden ser de tres tipos. Pueden ser como acciones ordinarias, pero lo más seguro es que sean inicialmente como fueron en Bankia, como en las participaciones preferentes convertibles o como los conocidos cocos, ¿no? Los valores convertibles contingentes. ¿Y por qué es importante que sea de una forma o de otra? Bueno, porque estos dos tipos de participaciones, las convertibles y los cocos, son inyecciones que se producen en el capital de las instituciones financieras, pero a cambio es un préstamo que reciben las instituciones financieras, pero a cambio no existe el control. Por este tipo de inyecciones el Estado, el FROB en este caso, que es el que da el dinero, no toma necesariamente el control. No son como las acciones ordinarias. ¿De acuerdo? Bien, voy a ver si me sé explicar más o menos fácilmente. Esas inyecciones en el capital van a constituir un colchón. ¿Un colchón por qué? Porque las entidades financieras tienen evidentemente enormes problemas, no de liquidez, sino de solvencia. Enormes problemas en la medida en que hay activos tóxicos que están produciendo pérdidas y que seguirán produciendo pérdidas. Para que os hagáis una idea, el rescate ha sido de 100.000 millones de euros. Pero es que en el 2011 el Banco de España, en el informe que sacó sobre el estado de los activos tóxicos de la banca, cifraba los activos tóxicos en 176.000 millones de euros. No quiere decir que el rescate sea insuficiente, pero hay ciertas dudas, ¿no? Como podemos ver en cómo ha reaccionado el mercado después del lunes. Bien, decíamos, este dinero que se inyecta a la banca por parte del FROB se inyecta como capital y el capital constituye un colchón, constituye el primer colchón. ¿Por qué? Porque las pérdidas que van a ir teniendo las entidades financieras, esas pérdidas van a ir precisamente contra provisiones, me explico, van a ir precisamente contra el propio capital de las entidades. ¿Y ese capital quién es? ¿Ese capital quién lo forma? ¿Ese capital ahora de dónde viene? Bueno, pues somos todos. Ese capital es el dinero que nos ha prestado Europa, que estamos metiendo en las entidades, cuyas pérdidas van a hacer que se vaya provisionando contra ese capital. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que ese dinero que es facilitado a las entidades financieras en forma de preferentes o de cocos, de convertibles, va a hacer que finalmente no sea posible devolverlo, tal cual ha pasado con Bankia, De forma que ese dinero que debería devolverse al FROB para que el FROB lo devuelva a Europa, ¿no? Ese dinero difícilmente se podrá devolver si las pérdidas de las entidades financieras son grandes. Y todo apunta a que, por lo menos, buena parte del sector financiero está teniendo y tendrá pérdidas importantes. Eso quiere decir que la socialización de las pérdidas cierra el círculo por ahí, de forma que esa deuda será íntegramente asumida por el Estado, la devolución de esos préstamos no serán asumidos por las entidades financieras, sino que será asumido por el Estado, y la forma de pagarlo podemos intuir perfectamente cuál será. Recortes en todos los gastos corrientes del Estado, fundamentalmente el gasto social, que es de donde se puede recortar: sanidad, educación, pensiones, salarios, empleo público, etcétera.
¿Y qué es lo que sucede cuando los bancos no pueden pagar esas dos primeras formas en las cuales el FROB le está inyectando el rescate, las contingentes, las cocos y las preferentes, las participaciones preferentes? Bueno, pues que esas participaciones, tal cual ha sucedido con Bankia, se convierten inmediatamente en acciones ordinarias. Es decir, bueno, el Estado pasará a quedarse con esas entidades y será accionista, pero desde luego habrá asumido las pérdidas y, en tanto en cuanto haya asumido las pérdidas, tendrá que devolver la deuda el propio sector público, es decir, el FROB y el Estado a Europa. Por eso, los mercados financieros han reaccionado como han reaccionado esta primera semana, porque la cosa apunta a que desde luego esto no va a ser, la cosa apunta, vamos, el propio vocero de los mercados financieros, como es The Economist, ya lo ha dicho esta misma semana, que todo parece que el préstamo que recibe España de la Unión Europea no va a ser suficiente, que desde luego no va a ser la solución, sino que es un parche que garantiza que este año puedan seguir solucionándose los pagos de las entidades financieras a corto plazo, pero que será el Estado quien finalmente tenga que asumir eso y, por lo tanto, existe la retirada inmediata de los inversores financieros de la deuda pública, o mejor dicho, la especulación contra la deuda española, la deuda pública española continúa, y por eso vemos que la prima de riesgo sigue aumentando, porque existen enormes incertidumbres sobre que este rescate vaya a solucionar algo. Este rescate, por supuesto que va a solucionar algo. ¿El qué? Que quien tenía que cobrar la deuda y tenía incertidumbre sobre si iba a cobrar la deuda o no, que fundamentalmente son los acreedores de la banca centroeuropea, la cobren. A ellos sí que les soluciona algo, porque el dinero finalmente lo cobrarán. ¿A quién no le soluciona nada? Pues, primero, el montante total de la deuda no se va a reducir, va a aumentar. Es que a Grecia no se le ha reducido el montante total de la deuda con los rescates. Lo que pasa es que se ha cambiado de manos los papelitos. El papelito que tienes tú y que seguramente no vas a cobrar, te lo voy a dar a ti, y entonces ahora tú vas a ser quien asuma el papelito, tú ya lo has cobrado. La banca alemana, por ejemplo, está cada vez menos expuesta a los títulos griegos, se los ha ido quitando de las manos. ¿Quién se los ha ido quedando? Pues la banca griega y el Banco Central Europeo, fundamentalmente. A eso es a lo que estamos asistiendo en este momento con la economía española. A una transferencia de papelitos que no valen, o que cada vez valen menos, de unas manos a otras, de forma que los que estaban en manos privadas pasen a manos públicas, de forma que las manos públicas, es decir, el Estado, sean quienes respondan finalmente por esos papelitos desvalorizados, de forma que la forma en cómo se garantice el cobro a los acreedores de la banca europea sea precisamente contra las conquistas históricas y democráticas de la sociedad española en términos de sanidad, educación, pensiones, los escasos gastos que había asignados a dependencia, etcétera. Bien. ¿Y esto cómo se va a computar? Porque claro, alguien dirá, bueno, esto es un asunto contable, tampoco es tan relevante cómo se compute esto. No, es bastante relevante, porque esta inyección que se le hace a la banca, si finalmente las pérdidas hacen que los cocos, los contingentes y las preferentes no puedan ser pagadas por la banca, y por lo tanto la banca se quede con acciones ordinarias el Estado se quede con acciones ordinarias de la banca, pase a ser propietario y responda a la deuda. Bien, es importante cómo se contabiliza esto. ¿Por qué? Porque Europa dirá, bueno, cuando el Estado interviene en las entidades financieras, si se asemeja a una inversión, eso no va al déficit. Pero si se asemeja a un gasto, eso sí va al déficit. Y es central, porque en función de si va al déficit o no va al déficit, a nosotros nos crujirán mucho o nos crujirán mucho más, ¿no? Esa va a ser la diferencia. ¿Quién decide esto? ¿Esto lo decide el INE, el Instituto Nacional de Estadística? No, esto lo decide Eurostat, esto lo decide la Comisión Europea. La Comisión Europea será quien decida si el tipo de intervención que se está dando lugar en España y si cómo evoluciona esa intervención en términos de la transformación del capital de la banca y si ese capital tiene que ser asumido por el Estado o no, va a parar el déficit o no, eso lo decidirá Eurostat. Eso lo decidirá la Comisión Europea. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la experiencia histórica del FROB? A corto plazo, la experiencia histórica del FROB ya la conocemos. Alguien me puede decir, bueno, es que en realidad te estás poniendo en el peor de los casos, te estás poniendo en el caso en el cual el préstamo que el Estado a través del FROB le está dando a la banca se va a traducir en que ese colchón de capital va a verse minusvalorado finalmente, porque los bancos van a tener que votar provisiones fruto de que tienen pérdidas. Pero es que igual no tienen pérdidas. Ya. Entonces igual no habríamos recibido este rescate, ¿no? Todo apunta a que van a tener pérdidas. De hecho, la experiencia histórica, decía, del FROB es que Bankia
transformó las preferentes y las contingentes en acciones ordinarias y finalmente hemos sido todos los que hemos asumido con nuestros impuestos el rescate a Bankia. Vale, siento un poco el carácter técnico del asunto, pero es importante para entender cómo eso que nos cuentan continuamente de que es una ayuda, de que en realidad es un préstamo, no está la ayuda, no está el préstamo, porque todo hace previsible, lo más previsible es que esa ayuda, esa supuesto préstamo, se termine transformando en un inmenso rescate a costa de la mayoría social en España, pagada con los salarios indirectos en términos de gasto público que recibe esa mayoría social y a costa de sus condiciones de vida. Por supuesto que habrá, por lo tanto, condicionalidad. Habrá condicionalidad en este rescate, no solo la condicionalidad que se dice que de facto va a haber para el sector privado. Ojo, es que para el sector privado es que esos bancos están nacionalizados, buena parte de ellos. Habrá condicionalidad para la banca, ya, pero es que esa banca es pública en este momento, buena parte de ella, Bankia, sin ir más lejos. Es decir, que la Comisión Europea dirá cómo se tiene que hacer la reforma de bancos que en este momento son públicos. Bueno, ¿y en qué va a consistir esa condicionalidad? Va a consistir, por ejemplo, en garantizar que, seguramente consista en eso, claro, en garantizar que una vez saneados los balances se privatice. ¿Y se privatice a quién? ¿Al capital extranjero, por ejemplo? No lo sabemos, esa condicionalidad todavía no está sobre la mesa, ¿no? Pero es que, decía, no solo va a haber condicionalidad en términos de reforma financiera, sino que habrá condicionalidad en términos fiscales para garantizar el pago de la deuda. Voy terminando, ¿vale? Yo creo que más o menos queda más o menos claro que aunque el rescate de la economía española, el rescate del sector financiero español no ha sido exactamente igual que fue el rescate a la economía griega, el rescate irlandés o el rescate portugués, no se puede vender al conjunto de la ciudadanía como un rescate que no va a ser soportado por el gasto social, como un rescate que no está sujeto a condicionalidad y que no va a tener consecuencias. Evidentemente las tendrá, las estamos viendo ya y las iremos viendo posteriormente. ¿Qué hacer a partir de aquí? ¿Cómo trabajar? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? Bueno, yo me remito al trabajo que ha ido haciendo la Comisión de Economía en su página web y en los documentos que ha ido sacando. Yo creo que hay multitud de propuestas interesantes y un ejemplo, dado que hoy es 17 de junio y tenemos las elecciones en Grecia, un buen ejemplo yo creo que es la coalición Syriza. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y frente a esto qué? ¿Rompemos con la Unión Europea? ¿Nos quedamos en la Unión Europea? ¿Tiene sentido salir del euro? ¿Nos vamos del euro? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Bueno, a mí me parece que tal cual, por ejemplo, esa coalición ha ido planteando este problema, ha ido planteando esta pregunta, ha ido avanzando precisamente en la creación de un proyecto político de masas que arrastraba al conjunto de la población griega hacia una posibilidad de alternativa. No sabemos si finalmente será esa alternativa, hoy será real o no, pero frente a ese dilema de si salir o no, romper o no con la Unión Europea o qué hacer, yo creo que la coalición nos enseñaba cómo, en realidad, a partir de 2 o 3 buenas propuestas, el problema se lo van a tener que plantear los demás y no nosotros, ¿no? 2 o 3 buenas propuestas, ¿en qué sentido? La primera, hay que oponerse frontalmente a los recortes. Hay que construir movimientos lo más amplios, lo más plurales, lo más participativos posibles allá donde estemos, que enfrenten masivamente los recortes, porque los recortes nos hunden en no solo una dinámica de injusticia social, de socialización de pérdidas en los cuales los beneficios aprovecharon de ellos unos pocos en décadas anteriores y en años anteriores y las pérdidas las asumimos ahora entre todos. No solo eso, sino que además, precisamente, la dinámica de depresión, de deflación, la dinámica de ausencia de expectativas y de crecimiento que permita de alguna forma reactivar la economía, se ve reforzada por los propios recortes. En segundo lugar, y voy terminando, en segundo lugar, nos va a tocar a partir de ahora levantar una nueva consigna, oponernos al memorándum del rescate de la economía española. Igual que los compañeros en Grecia llevan haciendo meses, tendremos que, una vez que se conozca ese memorándum, que todavía no se conoce y en él se pondrá seguramente blanco sobre negro condiciones que hoy día no se han querido hacer todavía públicas, una vez que se conozca tendremos que defender, precisamente como vehículo para oponer los recortes, la renegociación, la retirada de ese memorándum.
Y, en última instancia, hay que levantar una vez más, y como vienen haciendo las compañeras, los compañeros de la campaña por la auditoría de la deuda, hay que levantar la bandera de que, ¿cómo que esa deuda hay que pagarla? ¿De dónde sale esa deuda? Habrá que ver qué condiciones de legitimidad o ilegitimidad tiene una deuda que ha sido contraída, por ejemplo, con enormes rebajas fiscales en el presupuesto público a las grandes fortunas o al beneficio de las grandes empresas. ¿Qué legitimidad tiene esa deuda? Una deuda que viene, como estamos viendo en este momento, con el caso de Bankia y con el rescate de socializar las pérdidas de la banca. Es decir, habrá que plantear una auditoría de la deuda que, de alguna forma, permita entender el carácter ilegítimo de buena parte de esa deuda y, por lo tanto, conduzca a elementos de moratoria y, finalmente, de impago de la deuda. Y que enfrente, por lo tanto, el chantaje, el continuo chantaje al que nos someten los acreedores y los mercados financieros. Gracias. Antes de dar paso a la siguiente compañera que va a participar, os digo las noticias. Syriza lleva un 28%, Nueva Democracia un 27,5%, es el primer sondeo. Hay una esperanza que, como nos contó Yorgos el domingo pasado, tienen una ley por la que el que más votos saca se lleva 50 escaños de premio, así que en ese sentido hay bastante esperanza. Pero también he leído alguna noticia de que ya en algún colegio han entrado encapuchados y han quemado las urnas. O sea, que puede ir en el sentido de deslegitimar las elecciones. Bueno, según vaya avanzando y tenga más noticias, yo las voy pasando. Pero bueno, ganando va. Hola, buenas tardes. Soy Paquita Ruiz y he sido invitada por la comisión por una razón muy sencilla y muy simple, que yo he sido vocal del Consejo de Administración de Caja Madrid durante el periodo de 1988 a 1993. También pertenezco a la plataforma por la nacionalización de las cajas y por ese lado fue por lo cual me contactaron conmigo para que viniera. Voy a dar dos pinceladas respecto a lo de la nacionalización de las cajas y el por qué estamos en ello, en esta plataforma. Hay mucha gente que se asusta cuando se dice algo de nacionalizar la banca o nacionalizar las cajas. Se asusta porque no sabe lo que es. Y sobre todo no sabe que aquí hemos tenido banca pública durante muchos años. Recuerden ustedes el banco hipotecario, el banco de crédito local, la caja postal, etcétera, que eran bancas públicas y evidentemente una banca pública tiene una posición distinta a una banca privada. La banca privada pretende ganar, como cualquier empresa privada, ganar el máximo posible en el mínimo de tiempo. La banca pública no, tiene una función más social. Y las cajas de ahorro eran unas entidades financieras semipúblicas. Y en ese sentido tenían una representación de tipo social, ¿no? Los órganos de gobierno, tanto la Asamblea como el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva, eran formadas por un conjunto de gente que era representativa de alguna manera de la cosa pública. No quiero recalcar que el caso de las cajas de ahorro, que nosotros estimamos que deben ser lo que debe ser la base de una banca pública, es el 50% de los activos financieros del país, ¿no? No es modo de pago, como pueden ver, porque es nada menos que la mitad, ¿no?, de la capacidad crediticia del país. A pesar que ahora, con todo lo que está pasando, ya no se sabe qué es lo que es, pero en fin. En todo caso, la plataforma por la nacionalización de las cajas piensa que
si realmente consiguiéramos una banca pública, sería la forma más directa para que empezara a fluir el crédito, porque en este momento la falta de fluidez del crédito hacia las pequeñas empresas y las medianas empresas y hacia las familias es lo que está asfixiando la economía. En realidad, mientras menos crédito reciban las empresas que pueden contratar, más desempleo hay y menos creación de empleo, como es lógico. Y pensamos que el mantenimiento primero y la creación de empleo después tiene que surgir de una posibilidad del crédito de estas entidades, de estas empresas más pequeñas, también de las grandes. Nadie dice que no se le dé crédito a las grandes, pero las pequeñas y las medianas son las que tienen mucho más cantidad de personas empleadas que las grandes empresas. La invitación que me hicieron a mí fue fundamentalmente para que yo contara la experiencia que tuve en la Caja como vocal de la Caja, ¿no? Que junto con otra gente llegamos al Consejo de Administración, que es el órgano, digamos, que marca la política de una empresa, en este caso de Caja Madrid, y quiero hacer notar que yo soy una persona, no tengo nada de base de economía, yo soy de letras. Sin embargo, sin tenerlo, ¿cómo es posible que llegara a ser vocal del Consejo de Administración? Pues sencillamente porque la Caja... detrás. Pues, vale. Porque la Caja era una entidad absolutamente muy democrática. ¿Y democrática por qué? Porque la forma en que se elegían los representantes para los órganos de gobierno venían del sector público. También era democrática porque las cajas no perseguían ganar el máximo en el mínimo de tiempo, que es lo típico de cualquier banco privado. Y sobre todo, también era semipública y democrática porque las ganancias que generaba se iban a la obra social. Es decir, las cajas tenían un montón de actividad social, aunque no era todo lo que debía, pero bueno, había un buen porcentaje. Ahora yo les quiero explicar cómo una persona que no tiene nada que ver con la economía, porque no tenía ni idea yo, ni siquiera sabía, creo, que existían los consejos de administración, con eso les digo todo, ¿cómo puede llegar al consejo? Pues por una razón muy curiosa. Un día me llegó una carta de la Caja donde me decía que me habían elegido por sorteo compromisaria para votar en la Asamblea de Caja Madrid. Yo no tenía idea de eso, yo evidentemente tenía mi dinerito en la Caja por aquello de que se sabía que las cajas hacían obra social y los bancos privados no, por esa sencilla razón. Pero no sabía cómo funcionaba esto de la obra social. Entonces, yo en un primer momento me fui a la misma Caja a preguntar qué era eso, ¿no? ¿Qué significaba votar para compromisarios? Bueno, entonces me dijo una señorita que era nueva, me dijo, mira, yo creo que eso te puede convenir. Como diciendo, de ahí puedes sacar tajada, ¿no? Y a mí no me convenció, la verdad, la apreciación esa. Y entonces me fui a Comisiones Obreras a preguntar qué era eso, porque realmente yo todavía no entendía, pero como sabía que la Caja hacía obra social, pues decía, bueno, si se puede apoyar más hacia esa tendencia, pues mejor. ¿Sí? Si se trata de que se pueda participar, pues yo participaría. Y entonces me encontré con la agradable sorpresa de que a otras personas le había pasado lo mismo y habían ido a comisiones a comentar esto. Y ya estaban formando una candidatura de impositores, porque a todo esto, la gente que tenemos el dinero en la Caja, nos llamamos impositores, ¿no?
no somos clientes realmente, salvo somos clientes en la medida que pidamos un préstamo. Pero si solo tenemos nuestra nómina, nuestro dinerito allí, somos impositores. Entonces esto era para elegir una candidatura de impositores, para que los impositores estuvieran representados en las asambleas y en el Consejo de Administración. Como pueden ver ustedes, bastante democráticos, ¿no? Sorprendentemente democráticos. Y entonces, cuando me dijeron eso, pues ellos encantados de que yo estuviera dispuesta a participar y yo encantada de que pudiera también participar, ¿no? Entonces, en ese momento había, como digo, estaban formando una candidatura progresista entre Comisiones Obreras y el PSOE, pero de gente que, como yo, sin comerlo ni beberlo, habían tenido esta llamada a votar en la Asamblea. Entonces, la verdad es que ganamos. Primero nos presentamos, como íbamos en una candidatura muy estructurada, pues ganamos todos los puestos en la Asamblea que tenían que ver que eran correspondientes a los impositores. Y después, entre esos, ganamos todos los puestos de impositores en el Consejo de Administración. Teníamos, por lo tanto, una cantidad interesante de votos, más de 10 votos en el Consejo, que serían unos 20 y tantos, pero el PSOE rápidamente empezó a sumarse a las políticas de la derecha que estaba representada por el presidente y por los representantes del PP ahí. Es decir, se votaba generalmente en ese tipo de cosas y no se sumó a unas posiciones más progresistas que nosotros pretendimos marcar para la Caja. Tengo que decir que el Consejo también estaba constituido por diversos representantes de otros sectores. Uno era, como ya les he dicho, el de impositores, que eso era al azar, por sorteo. Después, representantes de los ayuntamientos, había en el Consejo de Administración. Representantes de los sindicatos, representantes de los trabajadores de la Caja y representantes de los partidos políticos. Como pueden ver, cuando yo digo que era una cosa democrática, es cierto, porque mal que mal toda esta gente había sido elegida democráticamente. Nosotros, a pesar de que el PSOE no estaba por la labor de apoyar unas acciones más progresistas en la Caja, pues hicimos varias propuestas con poco resultado en realidad, pero quiero mencionarles algunas de las propuestas que hicimos que revelan por lo menos la intención que tuvimos de que la Caja fuera hacia un lado más social, ¿no? Primero, una de las propuestas, a mi modo de ver, más importantes, que no nos hicieron caso, fue la de que a las personas que tuvieran las nóminas domiciliadas, fueran jubilados o trabajadores en activo, se les descontara un porcentaje GX en cualquier crédito que pidieran, fuera un crédito hipotecario o un crédito personal o de cualquier otro tipo. Supongamos que en un crédito hipotecario, en esa época eran casi todos fijos, que estaban por ahí por el 17% o el 15%. Si a un crédito de un 15% le quita un 1% porque tienes la nómina domiciliada, pues puede ser una cosa interesante, o un 2%, eso dependía. Más aún cuando las nóminas de pensionistas y trabajadores constituyen una base importantísima del apoyo económico de las cajas, ¿no? Y de los bancos. Fíjense ustedes cómo ahora se pelean los bancos por llevarte la nómina o la pensión. Pero eso no fue aceptado por el Consejo y no pudimos pasar adelante. Otra cosa que planteamos también fue, a nivel más de andar por casa, el que los recibos que se devolvían, impagados, cuando la gente tenía un descubierto de cuenta, pues inmediatamente la Caja devolvía el recibo, por ejemplo la luz, ¿no? Devolvía el recibo la luz, lo que suponía que a la persona le cortaban la luz, tenía que pagar que se la repusieran, lo cual era un buen
pedacito de dinero que pillaban, y encima pagar la comisión de descubierto, que tampoco era moco de pavo. También pedimos que se cobraran menos comisiones por descubiertos. Pedimos que se abriera la caja al sector empresarial, a sectores empresariales de futuro, como por ejemplo la electrónica. Les estoy hablando de 1988. En 1988 el Internet no estaba implantado en las cajas ni en ninguna empresa, prácticamente todavía estaba implantado. Y un compañero mío que era de este sector veía la importancia que tenía realmente apoyar esta parte industrial con visión de futuro, ¿no? Y miren si no tenía visión de futuro. También propusimos que se suspendiera, que no se hiciera un crecimiento incontrolado que se estaban haciendo de sucursales bancarias. La sucursal, ellos se vieron que había tanto dinero y había que expandirse muchísimo, porque las cajas, aquí tengo que hacer un paréntesis, las cajas estaban normalmente vinculadas a la comunidad autónoma en la cual estaban. Es decir, se suponía que deberían de haber favorecido el desarrollo económico de las comunidades correspondientes, la de Valencia en Valencia, la de Madrid en Madrid y así sucesivamente. Pues, pero como ya dijo el compañero, en los años 80 se empezó una política de privatización de todo lo que se pillara despacito y disimulado, y en las cajas se manifestó en estos hechos. Por ejemplo, el hecho de que ya no se vinculaba la caja a la comunidad correspondiente, sino que se podía expandir por toda España y por cualquier parte del mundo. En muchas partes del mundo ustedes encuentran una caja Madrid, ¿no? Y en España en todas partes. Y así lo mismo pasó con la Caixa, que se instaló aquí, y así sucesivamente. Entonces, nosotros pensábamos que era importante que las cajas estuvieran vinculadas con el desarrollo económico e industrial de cada zona. Y por eso nos opusimos a un crecimiento incontrolado de sucursales, que como veréis en este momento, no sé si a vosotros ya os ha pasado, hay muchas sucursales de Caja Madrid que las están cerrando a una velocidad supersónica porque son un gasto enorme, y ahora que las cosas se están dando mal, pues tiene que cerrarlas, lógicamente. Nos opusimos también a que la Caja participara en la privatización de la sanidad mediante la creación de una empresa de este tipo. De hecho, Caja Salud, ¿no? La instituyeron por esa época, y nosotros estuvimos totalmente de acuerdo porque no queremos la privatización de la sanidad. Nos opusimos también a que con la obra social se rehabilitara el Casino de Madrid, que es un centro elitista y de lujo. No cabía ahí, evidentemente, gastar ese dinero de obra social para un palacete, porque es un palacete. También apoyamos todas las acciones que pudieran ir dirigidas a mejorar en todo nivel deportivo y popular y cultural en todos los barrios, ¿no? Por ejemplo, apoyamos que se apoyara la formación musical en Madrid a nivel de base, que también se desarrollaran todas las instalaciones deportivas posibles en los barrios a nivel de base también. Y en todo caso apoyábamos toda la obra social que estaba metida en ese momento en Caja Madrid, a la cual haré una breve relación dentro de un momento. Tengo que decir que las ganancias que generaba la Caja en esa época, que todavía no había empezado, empezado probablemente la espiral, pero el boom inmobiliario todavía no se vislumbraba en el horizonte.
En la obra social suponía que la Caja tenía que guardar, en la obra social, un 25% de las ganancias. Y aunque eso puede parecer no muy significativo, en ese momento, en ese periodo en que nosotros estuvimos, la obra social de la Caja tenía 3.000 millones de pesetas, que ahora puede sonar muy poquito, pero era una cifra sideral en esa época. Tanto así que equivalía, era más que todo, con lo que contaba el Ministerio de Asuntos Sociales para todo un año, ¿no? La obra social de Caja Madrid era más que el presupuesto de un ministerio para todo el país. ¿En qué se centraba, en qué se transformaba el dinero de la obra de las cajas en la obra social? Por ejemplo, todos conoceremos alguna biblioteca de Caja Madrid. Había bibliotecas tanto en barrios como en pueblos, salas de exposiciones, centro de formación profesional para discapacitados de distintos tipos, centros sociales para jubilados, escuelas infantiles, instalaciones deportivas también de base, ¿no? Becas para la investigación y también ayudas económicas para peticiones puntuales que llegaban, por ejemplo, de los ayuntamientos para hacer obras sociales ellos. Y aquí también hay una pequeña anécdota de cómo la mayoría del Consejo era gente vinculada al PP y el PP tengan dinero, no tienden a la gente de dinero. Nos pidió un día, nos llegó una petición de 50 millones de ayuda, 50 millones de pesetas para una fundación que tenía la esposa de Botín. La esposa de Botín que tiene, hace una especie, no una especie, sino que un concurso de piano, ¿no? Que está muy bien. Pero pidió 50 millones de pesetas a la Caja, y la Caja, el Consejo votó que sí. A la esposa de Botín. Bueno, ahí también había, además les daba un club Sayas, que también creo que era muy elitista y no sé qué cosa. O sea que no solamente eran ahí con esa mentalidad de ellos, claro, vamos dándole dinero, como no era de ellos, a la esposa de Botín. Bueno, naturalmente, muchas de estas obras sociales ya se están cerrando, están desapareciendo. Por ejemplo, algunas escuelas infantiles, algunos centros sociales para jubilados y salas de exposiciones. De hecho, por ejemplo, la sala de exposición que hacía conjuntamente con el Thyssen, exposiciones ya no aparece en la lista. Y entonces, ya para ir terminando, ¿por qué nosotros no queremos la privatización de las cajas? Porque y queremos que con ella se haga una banca pública. Porque, ¿por qué digo que no queremos la privatización? Porque el presidente ha dicho con toda claridad que las cajas van a estar nacionalizadas, de hecho están nacionalizadas, pero están nacionalizadas temporalmente, para cuando estén bien, vendérselas a los bancos, ¿no? Tal como se le ha vendido al BBVA la banca, la caja que no recuerdo cuál era, que se le ha vendido por €1, ¿no? Barata. Entonces, la caja... Nos interesa que haya una banca pública porque evidentemente la banca pública permitiría utilizar la capacidad crediticia para políticas de desarrollo productivo. En estos momentos críticos es fundamental que fluya el crédito fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa. Y si no ocurre eso, realmente se va a llegar a una asfixia que no va a favorecer para nada la recuperación económica, que es lo que nos hace falta. Pues eso es todo.
Bueno, ya por último, el compañero Manolo, que ha estado hasta agosto del año pasado trabajando en Bankia, nos va a contar lo que está sucediendo desde el punto de vista de los trabajadores de la entidad. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a enfocar mi participación desde otro punto de vista, no tanto del punto de vista del rescate o de un punto de vista de personas que han estado en el Consejo de Administración, sino como trabajador de Bankia, concretamente hasta agosto del año pasado. Anteriormente era de Caja de Madrid, entré en el año 71 y he estado mucho tiempo en el centro de cálculo. Bueno, yo lo que quiero hacer es un poco historia de lo que yo he vivido durante todos estos años y cómo nos han ido afectando los cambios que se han ido produciendo. La Caja de Madrid inicialmente pues siempre ha sido una entidad muy solicitada por un montón de gente, ¿no? Cuando yo entré en el año 71 era básicamente la aristocracia la que estaba ahí, por ejemplo el conde de Elda era un personaje importante que estaba en el Consejo de Administración, y la Iglesia Católica. Concretamente la Iglesia estaba presente porque había un capellán, o sea, digamos en la Caja de Madrid había una capilla y había un capellán donde a todos los que quisiéramos nos pasaba a dar sus consejos. Bueno, la Iglesia y la aristocracia se beneficiaban de todo el dinero que tenía Caja Madrid. Caja Madrid es una entidad antigua, surgió en 1702 y surgió muy ligada a lo que era el Monte de Piedad, que yo creo que sabéis lo que significa, que durante muchos años y sobre todo en la época después de la Guerra Civil, pues hubo mucha gente que se aprovechó, se benefició, digamos, de la existencia del Monte de Piedad, donde prestaban dinero simplemente por las sábanas, que había gente que empeñaba las sábanas. Bueno, después de esto, claro, se fue transformando igual que se iba transformando la sociedad, ¿no? En los años 70, pues ya, digamos, empezó a entrar otra gente que ya no era... La aristocracia se empezó a retirar, o por lo menos no aparecía directamente, pero empezó, digamos, a entrar otra serie de personajes, concretamente ligados al Opus Dei, concretamente un director, Uriol, que, digamos, en aquel momento el Consejo de Administración tenía menor importancia. Y, bueno, pues empezaron a darse todos los créditos a una serie de personas también, pues no sé, muy determinadas, sobre todo en el tema de la construcción. Luego hay un cambio importante en los años 80, por ahí, cuando las entidades públicas como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento empiezan, digamos, a meter ahí a sus personajes con la intención de que los beneficios, los préstamos vayan orientados a las propias comunidades o ayuntamientos. Ahí hubo una gran influencia y, digamos, hubo una cortedad de miras porque realmente Caja de Madrid no miraba cuál era el beneficio que podía obtener, sino estaba condicionado por los personajes que estaban en los consejos de administración y las presiones de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, esto todo lo hemos sufrido nosotros los trabajadores porque al haber un cambio en el Consejo de Administración, por ejemplo, un personaje que era Jaime III, que era presidente del Consejo de Administración, propuesto por el PSOE, pues entonces este personaje trajo consigo una serie de, no sé, ejecutivos mercenarios, que yo llamo, que ocupan una serie de puestos de alto nivel, pero cuando viene el siguiente, con Miguel Blesa, que fue, digamos, la continuación por ser amigo personal de Aznar, le pusieron, digamos, como presidente, todos los ejecutivos de alto nivel son cambiados y todas las directrices, todas las orientaciones que teníamos como trabajadores se nos cambian de la noche a la mañana con otra serie de personajes con otras intenciones. Y últimamente, pues, la ruina total ha sido con la llegada de Rodrigo Rato. Este personaje para mí ha venido a hundir completamente la Caja de Madrid. Y la fusión con Bancaja, sobre todo, que era una caja en ruinas, ha sido la que ha provocado el desastre en el cual tenemos. Yo soy partidario de una banca pública, pero pienso que Bankia no debe ser una banca pública porque está hundida. Entonces, ¿qué coño va a hacer el Estado con una banca que debe más de lo que tiene? O sea, es imposible. Yo creo que el capitalismo internacional se determinó hace años que las cajas de ahorro de todos los países debían desaparecer. Eso ocurrió en Italia hace años y no queda ninguna caja de ahorros. Y en España vamos en este camino. Para mí el último es Rodrigo Rato, el que va a destruir esto. En cuanto a la obra social,
que ha hecho las cajas. Yo estuve en la Comisión de Obras Sociales durante años. Creo que no tiene sentido que una entidad de este tipo tenga obras sociales. Las obras sociales son del Estado. El Estado es el que tiene que cubrir todas las necesidades de cultura, de sanidad y no sé qué. Y no tiene que darlo como las cajas lo han dado en plan de caridad. Muchas veces para entrar en los distintos sitios tenías que enseñar más o menos, joder, el carné sellado por la Iglesia. No es eso. El Estado es el que tiene que dar educación, sanidad y bibliotecas públicas y todo. Bueno, yo únicamente he de decir que en el último caso, decir que hoy en día con el tema de Bankia yo nunca oigo hablar de los trabajadores. Los trabajadores en Caja de Madrid llevamos tiempo que nos vamos siendo machacados. Hubo una prejubilación en el año 99, ha habido otra en el 2008. Ahora se están jubilando a la gente, bueno, están echando con indemnizaciones hasta 55 años. Dentro de poco va a haber todavía más gente que se va a alargar o que van a alargar. Cada vez las condiciones son peores. Entonces yo únicamente diría que se tuviera en cuenta que no toda la gente de Caja de Madrid o de Bankia en este momento son mala gente. Yo conozco gente que se ha negado a vender preferentes en las oficinas, con todo lo que eso ha llevado, diciendo a la gente, esto que usted se lleva por el 7%, porque es la publicidad lo que le da, no tiene una fecha de caducidad, con lo cual usted no puede recuperar el dinero en cualquier momento. Eso ha supuesto para esa gente enfrentarse con los directores, que hay muchos que, bueno, son aprendices de brujo, quieren ser como el Rodrigo Rato. Bueno, entonces únicamente decir que a una parte de los trabajadores de Bankia se les tiene que coger como, no sé, como aliados en este momento para luchar contra el desmadre que se está produciendo. No toda la gente que hay en Bankia es igual y ni toda la gente es despreciable. Pues nada, abajo con Bankia y abajo con Rodrigo Rato. Gracias. Bueno, empezamos los turnos de preguntas y opiniones. ¿Vale? Si os parece, vais levantando la mano. Tengo uno ya, así que empiece ella y luego seguimos. Decid antes a quién le queréis hacer la pregunta o si se la hacéis a los tres o... ¿Vale? Bueno, yo quería retomar lo que ha dicho Nacho, bueno, y también algunas de las cosas que han dicho los compañeros. Cuando estamos hablando de rescate, no estamos hablando realmente, bueno, ya lo ha dicho él, de un rescate real ni de un préstamo real. Estamos hablando de un gran fraude que está tomando dimensiones absolutamente no desconocidas para la mayoría de las sociedades en el mundo. O sea, ya estamos superando cosas que han sucedido en Argentina, en Ecuador, en muchos lugares del Asia. Esto ya supera todo lo que hemos conocido. Y diciendo eso, tenemos que entender que este rescate se plantea con relación a unas deudas asumidas frente a las cuales nos tenemos que plantear una posición muy clara. O pagamos o no pagamos. Y en este caso, bueno, la propuesta de pagar, que es la propuesta que nos viene desde el sistema, que estamos obligados a pagar, que incluso la han convertido en una norma constitucional, que estamos obligados a pagar, pues todo esto puede hacerse o puede no hacerse. Desde luego, lo que está claro es que pagar toda la deuda es imposible. O sea, ya hay datos de economistas muy prestigiosos que nos dicen que esta deuda ya es impagable. Las dimensiones de la deuda que se tiene ya no se pueden pagar. Es que ya no estamos hablando exclusivamente ni de la deuda griega, ni de la deuda portuguesa, ni de la deuda española. Vamos a la deuda italiana y vamos a la deuda de muchos otros países en Europa. Y ya ahora mismo, en la economía global que tenemos en Europa, esto es absolutamente inasumible. Entonces, efectivamente, seguimos hablando de parches. Y podemos decir que podemos pagar parcialmente o de una manera parcheada. Lo que pasa es que si nosotros aceptamos estos pagos parciales, aceptamos que los gobiernos se comprometan a estos pagos parciales, estamos aceptando, digamos, el vaciamiento, el robo absolutamente claro de todo lo que es los dineros públicos, los dineros de todos. El vaciamiento del Estado. Eso es lo que estamos aceptando con estos pagos parciales.
Y el vaciamiento del Estado lo estamos sufriendo ya ahora, aunque los efectos probablemente, los efectos, digamos, más desastrosos y tal, no son exclusivamente esos 5 millones de parados que tenemos ahora, que pueden en pocos años duplicarse. Podemos estar hablando realmente de situaciones de paro que dupliquen los que actualmente estamos conociendo. Podemos encontrarnos en poco tiempo con el impago de los salarios de los funcionarios, podemos encontrarnos con el cierre de los hospitales, de las escuelas, con el impago de las pensiones. Vamos, esto no es por dramatizar, pero este es el futuro al cual nos aboca estos pagos parciales, porque ni siquiera son una solución, ya os digo, ni siquiera estamos pagando la deuda, estamos pagando intereses o sobre tasaciones, digamos, de las deudas que nos están imponiendo. Entonces, la cuestión es cómo nos planteamos ante este vaciamiento que se está produciendo de una manera acelerada. Cada vez nos están vaciando más el Estado y cada vez nos están vaciando el común, el procomún, etcétera, todo lo que queramos hablar en términos de lo que es el patrimonio público. Nosotros lo que planteamos, y lo hemos venido planteando desde hace ya algún tiempo en Economía Sol, estamos participando en las plataformas de auditoría de la deuda. Hemos traído aquí a compañeros griegos que nos están planteando, y franceses y de otros países, y también de gente que desde España ha venido planteando alternativas. Es como la auditoría de la deuda tiene que hacerse desde cada institución. O sea, auditoría de la deuda de Bankia, o sea, con los trabajadores de Bankia, con los clientes de Bankia, con los accionistas de Bankia, con los damnificados de Bankia, con los hipotecados por Bankia. Todos ellos tienen que unirse en esa auditoría de la deuda de Bankia. Pero no solamente sería Bankia, es cada una de las instituciones que ahora mismo están endeudadas y están contribuyendo a este vaciamiento general de lo que es de todos. Estamos hablando de las entidades locales, los municipios, las pequeñas instituciones, los hospitales endeudados. Todo debería ser auditado y todo debería ser saneado, y respecto de todo, todos los ciudadanos tendríamos que decir qué parte de lo que significa deuda realmente no pagamos. Y entonces tenemos que decir que no parchemos esta deuda, que no pagamos esta deuda, pero tenemos que decirlo con los grandes números, porque nos están engañando también a la hora de pretender que nosotros digamos no a una deuda abstracta, global, de unas cifras absolutamente inasumibles que ninguno de nosotros somos capaces de fiscalizar. Pero lo que sí podemos fiscalizar en cada momento es la deuda de cada una de esas instituciones o de estos entes que son cercanos a nosotros, y es el caso de Bankia. Entonces, el llamado nuestro, y yo creo que el llamado de la plataforma por la auditoría de la deuda y todas las plataformas y todas las iniciativas que se están planteando en este caso, es no pagamos, es que no nos queda otra salida. Ahora, en el peor de las situaciones, si efectivamente se paga contra nuestra voluntad, contra lo que plantean los ciudadanos, también tendremos que abocarnos nuevas estrategias que también algunas de ellas se han señalado aquí. Es el caso de Syriza, cómo se plantean este tipo de cosas. Tendremos también que preparándonos en términos estratégicos, como en movimientos, como ciudadanos, como plataformas, como todo lo que se mueve respecto a este vaciamiento que se está haciendo a marchas forzadas de lo que es de todos, de este patrimonio público. Pero eso, digamos, tiene que ir acompañado, obviamente, de toda esta resistencia que se está haciendo respecto de lo que nos están quitando y respecto de lo que tenemos que auditar y de lo que tenemos que decir no pagamos. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Paquita y a Manolo. Antes de hacer dos afirmaciones, que el 50% más o menos del negocio bancario está en manos de las cajas, es decir, que eso es un pastel muy grande y que quieren los bancos. Y lo segundo, que se han levantado el secreto de unos papeles americanos hace 6 o 7 meses, y esto viene referente a lo que tú has dicho antes de que ya había un plan de que desaparecieran las cajas desde hace mucho. Bueno, pues la famosa transición española, América la había pergeñado en el año 45. Es decir, desde el año 45 estaba la transición española yendo poquito a poco para cuando se pudiera hacer. Es decir, que las cosas no pasan ahora es cuando ya afloran, pero vienen de mucho antes. Bueno, pero yo la pregunta que os intentaba hacer a los dos es que se habla mucho
de que las cajas tienen que ser dirigidas por profesionales. Es decir, que tienen que quitarse los políticos y tienen que ser profesionales. ¿Qué opináis de esto vosotros? Yo creo que la política de una entidad financiera no tiene por qué disponerla los economistas, solamente por lo menos. Los economistas son los que tienen que organizar hacia dónde se quiere ir una caja de ahorro, por ejemplo, ¿no? Pues la política la tiene que marcar el Consejo de Administración. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, queremos hacer esto, vamos a priorizar, por ejemplo, los préstamos a la pequeña y mediana empresa, vamos a hacer esta orientación de la obra social, etcétera, ¿no? En general. Y en cambio, ¿quién tiene que implementar eso? Los empleados, que para eso están desde el director para abajo, los dirigentes, que tienen que ser gente formada en economía, evidentemente, son los que tienen que implementar la política que haya señalado el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración puede ser perfectamente un Consejo de Administración como el que yo he dicho, en que estaban políticos, sindicatos, los propios impositores, algún representante de los trabajadores, representantes del ayuntamiento. No tiene por qué, creo yo, ser dirigida por economistas. De hecho, los bancos están dirigidos por los dueños, y los dueños deciden la política del Consejo de Administración de los 4 dueños mayores, o 5 o 20, y ellos dan la orden a los ejecutivos para que se cumpla. También es política. Lo que hacen los consejos de administración de los bancos privados es una política para el bolsillo, claro. Bueno, yo no sé contestar bien porque no sé cómo se tiene que plantear un consejo de administración. Si partimos de la idea de que las cajas, o debería ser un banco público, pues debería ser el Estado el que dirigiera la orientación. Lo que está claro es que los puestos, digamos, importantes de técnicos sí tienen que estar dirigidos por profesionales. Y aquí lo que yo he visto que hemos sufrido, que cuando cambiaba el presidente del Consejo cambiaba un montón de gente, con lo cual todas las políticas anteriores se cambiaban. Por ejemplo, a mí me ha afectado mucho porque nuestro trabajo era poner todo el sistema informático en oficinas, cambiándolo con distintos sistemas operativos y cambiando la interfaz de usuario con los empleados que estaban en las oficinas. Y cuando había un cambio de consejo se cambiaban los criterios. O sea, eso no puede ser. Eso tiene que ser, digamos, igual que los criterios de cómo funcionan las oficinas tienen que ser profesionales. Las directrices políticas, en el caso de que fuera una banca pública, pues del gobierno. Bueno, no hay muchos turnos de palabra, en realidad solo hay uno, así que os animo a reflexionar. Es un lujo tener aquí a estas 3 personas para que nos contesten las dudas que tenemos, así que... Y mientras, las últimas noticias de las elecciones griegas llevan escrutado un 17% y Syriza va 1,5 puntos por debajo de Nueva Democracia. Bueno, si te hace ilusión. No, perdona. Pero bueno, solo el 17%. Yo os mantengo informados. La pregunta te la hago a ti. Entonces, era igual que el otro día le pregunté a Yorgos por qué los ciudadanos griegos no se habían movilizado antes o no se habían movilizado más. Te pregunto por qué los ciudadanos españoles, yo les veo muy preocupados por su propia deuda, pero muy poco preocupados por la deuda del país en general. ¿De qué forma crees tú que están esquivando el tema, o si están deprimidos, o cómo crees tú que se está enfocando eso? Bueno, yo la verdad es que no sé si sabría responderte muy bien a esa pregunta. Una cosa es saber de economía y otra de movilización social, ¿no?
Yo la sensación que tengo es que en el conjunto del Estado, con diferencias de unas zonas a otras, hay una profunda indignación y un profundo cabreo generalizado y masivo. Otra cosa es cómo eso se ve y se refleja a nivel social, ¿no? Antes hablábamos de las encuestas, de las últimas encuestas de Demoscopia. A mí me parecen tremendas, ¿no? Tremendas porque yo, vamos, no recuerdo que nunca una encuesta saliese con todos los ministros suspendidos a 4 meses de las elecciones. Nunca. Que un partido político recién elegido con mayoría absoluta en el gobierno, después de apenas unos meses en el gobierno, hubiese perdido ya el 10% en términos de intención de voto, y que eso no hubiese sido captado inmediatamente por la oposición, que permanece profundamente deslegitimada. Que el líder de la oposición, mejor dicho, que el presidente del gobierno alcance una cota del 78% de gente que no cree y que no confía en lo que dice, que es prácticamente el 80% de la población no confía y no cree en lo que dice el presidente del gobierno, y que simultáneamente el líder de la oposición alcance una cuota igual o superior. Es decir, el grado de deslegitimación social es profundo, enorme, y evidencia una quiebra de lo que ha sido hasta el momento el sistema político español, o por lo menos de elementos centrales y medulares de ese sistema político. Yo creo que eso es indudable, ¿no? Y de hecho la propia configuración y la propia explosión social que supuso el movimiento del 15M hace un año evidencia eso, ¿no? Otra cosa es qué traducciones puede tener eso que ha tenido y puede tener, ¿no? Porque eso se traduce inmediata y necesariamente en mayor movilización social. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Depende. Es decir, por ejemplo, el movimiento del 15M se tradujo en una enorme legitimación, con una enorme legitimación social, se tradujo en enormes movimientos sociales hace un año, y los ha vuelto a mantener en episodios y momentos concretos, y el último hace apenas un mes, ¿no? Es decir, que la sociedad española sí se ha movilizado, ha mostrado síntomas de cabreo, y sin embargo, bueno, pues por ejemplo ahora ha llegado el rescate y no ha habido una respuesta inmediata. Ayer la manifestación era limitada. ¿Por qué? Mi percepción, la sensación que yo tengo es que la gente se moviliza, la gente salta a la acción directa cuando muestra repulsa, en términos también no solo ideológicos o en términos más puramente identitarios, ¿no? Sino que cuando encuentra una utilidad a las cosas, ¿no? Y por desgracia, claro, la movilización no tiene utilidad de hoy para mañana. Va construyendo un clima social, va construyendo una alternativa, va construyendo un espacio para la acción y para la movilización que paga, pero que va pagando a medio plazo, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para no desanimarnos, para entender el sentido de la permanencia, de la continuidad de la lucha, para entender el sentido de la organicidad y de la organización en torno a las estructuras, para entender el sentido de la necesidad de agilizar esa organización. Es decir, que por supuesto se han visto movilizaciones y yo estoy convencido de que las vamos a ver, y lo que pasa es que cuando la terapia de choque es tan dura como está siendo, inicialmente a la gente también le supone un quedarse abatido en el sofá en casa a veces, ¿no? Pero qué duda cabe que cuando están cuestionando elementos tan básicos como lo que significa poder trabajar, poder tener un sueldo decente para poder vivir dignamente, poder no ser expulsado de tu casa y además no tener una deuda para el resto de tu vida cuando ya ni siquiera tienes tu casa, poder tener acceso a conquistas que han sido democráticas básicas de nuestra sociedad, que simplemente constituyen elementos de ciudadanía, como es la sanidad, la educación, las pensiones. Cuando lo que se cuestiona es eso, se cuestionan elementos centrales de lo que ha sido no ya el estado del bienestar, los pilares mínimos de una democracia inacabada e insuficiente. Y por lo tanto, frente a eso va a haber respuesta. A mí no me cabe ninguna duda. La está viendo y la habrá. El ejemplo son los mineros. Por ejemplo, en general yo creo que la sociedad española, de forma generalizada y masiva, no compartimos, por ejemplo, el uso de la violencia. Y sin embargo, masivamente, las encuestas de opinión lo dicen,
la gente legitima la acción que en este momento están llevando los mineros. ¿Por qué? Porque es que se ven privados directamente de las posibilidades de sustentar a sus familias. Es decir, incluso en situaciones donde estamos hablando ya de acción ofensiva, ¿no? Acción ofensiva frente a una respuesta pues que no puede ser de otra forma. Encontramos que masivamente la gente entiende sus causas. Es decir, a mí no me cabe duda que bueno, pues que con los impases que tienen lugar en la movilización social se va a seguir agudizando y se van a seguir produciendo luchas, porque cuando a la gente le tocas lo básico, la gente necesariamente se moviliza, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, yo pienso que estamos en un callejón casi sin salida. Estamos en una crisis financiera, estamos en una crisis de empleo, estamos en una crisis sistémica, muchísimo paro. Bueno, entonces, nuestra banca tiene 3 billones de depósitos, perdón, 3 billones de activos en total. Y 1,5 billones son depósitos de los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que yo creo que estamos en un tiempo de reflexión, porque si quiebra la banca, pues 1,5 billones de depósitos los ciudadanos no lo van a cobrar. Y eso, pues hay que ver a dónde vamos, porque lo importante es lanzar la economía, pero con las normas del Banco Central Europeo y todas las normas que hay, pues no solucionamos el problema. Lo que tenemos que solucionar es saber cómo hacemos para crear puestos de trabajo, cómo salir de este embrollo. Y simplemente eso, que reflexionemos, que desde luego un paso, para mí, eso lo tengo claro, es que la banca se nacionalice. Mi modelo de sociedad por el cual creo que tenemos que tirar todos, es que las empresas públicas, los servicios esenciales sean públicos, con control social, con participación ciudadana. O sea, ese es nuestro modelo. Que luego también haya cooperativas, perfectamente. Que haya cooperativas para pequeños grupos de trabajo, que también haya, pues incluso alguna pequeña empresa que quiere ser individual y quiere llevarla a ello, de acuerdo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener claros todos es, primero, que vamos queremos empresas públicas para servicios públicos con control social. Entonces, de momento estamos en un lío terrible, pero que no se nos olvide que tenemos que luchar por la nacionalización de los bancos y de las cajas. Segundo, que si dejamos ahora mismo, si no hay, los bancos están quebrados, si no se hace nada, quiebran. Y si quiebran, se organiza aquí, pues bueno, ¿qué se puede organizar? Pues se puede organizar pues una guerra, como decía el otro día Syriza. Los de Syriza, es que no sabemos qué va a pasar, si a lo mejor viene una guerra civil o sea, que hay que medirlo todo. Y entonces, de momento, luchemos porque la nacionalización de las bancas y en concreto de las cajas sea una realidad. Luchemos porque esa nacionalización no sea una nacionalización temporal, sino que sea definitiva. Luchemos, como ha dicho el compañero, y él que me aclare a ver qué otra solución ve, porque las condiciones que nos pongan desde Bruselas sean las que nosotros queremos. Nuestra solución está en movilizar a la población, que la población lo entienda muy bien. Esa es nuestra fuerza. Cuando tengamos todos convencidos y tengamos fuerza, podremos exigir lo que haga falta. Entonces, nuestra movilización es decir a la gente que tiene que participar, pero teniendo claro a dónde vamos, porque si no sabemos a dónde vamos y vamos a que todos salgan y organicemos aquí, yo prefiero que lo paguen y sobre todo una idea muy fundamental, que tengamos claro que a los sinvergüenzas no les vamos a pasar ninguna. O sea, ir contra los antiguos responsables de todo tipo, del gobierno, del Banco Central Europeo, del Banco de España, todo eso lo tenemos claro. Luego privatizar todo lo que podamos. Luego ir contra las nuevas normas que nos pongan. Privatizar, no, nacionalizar. Y entonces, si yo le pregunto a Nacho que nos está hablando eso, yo prefiero que no quiebren los bancos. Prefiero que no quiebren los bancos, intentar que no quiebren los bancos porque se va a organizar, porque todos los ciudadanos tenemos ahí el dinero metido. ¿Qué solución ves tú? Si me puedes ayudar un poquito más en esta idea que tengo yo.
Y a ti te pregunto, ¿qué son las salidas? A ver, muy brevemente, voy un poco por donde iba antes. Yo creo que el conjunto del movimiento, igual que organizaciones políticas en el marco de la izquierda, tienen programas, hay programas. Por poner un ejemplo, el programa que estaba empujando Syriza, que está empujando Syriza en este momento en las elecciones, me parece un programa que puede resultar útil. No atenderemos el memorándum firmado con la Unión Europea en la medida en que es un memorándum que lo que hace es atender el pago de la deuda en contra de nuestros gastos públicos, nuestras pensiones, nuestros hospitales, nuestros quirófanos. No vamos a cerrar quirófanos por pagar deuda. Eso debería ser el elemento central, ¿no? La oposición a los recortes. Se dice recortes y parece, bueno, recortes un poco abstracto. No, es que cerramos quirófanos por pagar deuda. Nos vamos a oponer a eso. Yo creo que hay otras medidas que son centrales. Entender que gran parte de la crisis que tiene el Estado tiene que ver con que ha asumido la crisis de la banca, por un lado, pero también con que llevamos años privando de recursos al Estado. Necesitamos una reforma fiscal progresiva que tase fundamentalmente a quienes tienen dinero y que coja el dinero de donde está. Y el dinero existe, el dinero está en los paraísos fiscales, el dinero está en las desgravaciones fiscales que se le hacen a las grandes fortunas, el dinero está en ese impuesto de sucesiones y donaciones que fue retirado, en ese impuesto de patrimonios que fue eliminado por el gobierno socialista, el dinero está en facilitar los controles de capitales para impedir las transacciones. Es decir, yo creo que medidas para un programa alternativo existen y se pueden empujar y son importantes. El impago de la deuda, la nacionalización, una reforma fiscal progresiva. Cuando tenemos 5 millones de parados y tenemos además problemas ecológicos importantes, no se trata de crecer a costa de cualquier cosa, se trata de distribuir la riqueza, se trata de que reduciendo el tiempo de trabajo trabajemos todas y todos. Existe un programa y existen las medidas posibles para vivir mejor. No es un problema técnico, los técnicos no tenemos nada que decir ahí. Quiero decir, el programa existe y es posible, la solución es política, qué duda cabe. Yo creo que la posibilidad de que un programa así sea asumido de forma masiva, como está siendo el caso en Grecia hoy, es decir, que millones de personas vean en ese programa político una salida a su situación, pasa por la movilización, pasa por la organización política y social que empuje la situación hacia un nuevo contexto donde ese programa sea posible. Voy a hacer una referencia, por ejemplo, a las organizaciones sindicales de nuestro país que durante varios meses, en un momento en el que en Grecia se sucedían las huelgas generales, decían, bueno, pero cuando aquí se aprobó la reforma de las pensiones con su participación. Yo soy afiliado sindical y me opuse a ella. Es que no podemos hacer otra cosa, se decía. Es que fijaros en Grecia, 10 huelgas generales a lo que llevan, no llevan a nada. Bueno, fijaros a dónde llevan. 17 huelgas generales en Grecia hoy sitúan la posibilidad de empujar un programa alternativo cuando en España no ha sido posible. Quienes en las organizaciones sindicales de este país, en las organizaciones de masas y en las alternativas, defendíamos que hay que enfrentar esa orientación, que no podemos amputarnos un brazo para salvar el otro porque mañana nos pedirán que nos amputemos también el otro, que no podemos saltar de un avión en marcha simplemente porque nos digan que nos tiremos y que no nos va a pasar nada porque la otra opción es estrellarnos. No, quiero decir, ese discurso no es posible. Yo creo que para empujar un programa de este tipo hace falta construir movilización. Para eso hace falta organización, para eso hace falta que las asambleas se asienten territorialmente como ha pasado en el movimiento, que exista organicidad como ha pasado en el movimiento, pedirle a otras organizaciones políticas y sindicales que no han cumplido su papel cuando deberían haberlo cumplido, que lo cumplan, que empujen esa movilización, que lo han hecho posteriormente. Al final, claro, la gente empuja allá donde está, los mineros empujan allá donde están y en las escuelas los profesores empujan allá donde están y pasan por encima de quien tengan que pasar, lógicamente. Pero yo creo que es solamente haciendo entender a la gente que en esa organización, en esa lucha y en esa movilización, solamente ahí está la salida. Es decir, no se trata de crear falsas expectativas, no es un programa ni unos técnicos con ideas muy especiales los que nos van a salvar. Yo creo que cuando las ideas se enraizan en la cabeza de la mayoría de la gente es cuando es posible llevarlas a cabo y cuando es posible que cosas que parecen imposibles, como por ejemplo reducir la jornada laboral a 8 horas hace un siglo, se transformen en realidad, ¿no? Entonces ese es nuestro trabajo, yo creo, seguir impulsando y seguir organizando esa posibilidad. Bueno, mi pregunta va un poco en la línea de un tema que tocó Aurora.
Creo que fue interesante el otro día que Almunia dijo que a lo mejor se debería dejar a quebrar a algunos bancos en vez de rescatarlos. Pero me pregunto si después de la reforma financiera que hubo el año pasado, si esto todavía es posible, porque me parece que aunque supuestamente la reforma fue para consolidar el sistema financiero español y para hacer más fuertes las entidades financieras, realmente su propósito era hacer más grandes y hacer que sería inasumible la quiebra de las nuevas entidades. Entonces, Nacho, me pregunto cuál es tu opinión. Si es preferible dejar algunas entidades que se quiebran, y además, si ahora, después de la reforma financiera, si es posible, y además, si se quebrara una entidad grande como Bankia, si se podría cubrir todos los depósitos. La respuesta es no. No a la parte de los depósitos, es decir, la quiebra de una gran entidad no podría cubrir todos los depósitos. El Fondo de Garantías y Depósitos no tiene dinero suficiente para cubrir una quiebra de Bankia. No, en este momento, tal cual está dotado con los fondos que está dotados en este momento. Por lo tanto, ¿hay que dejar quebrar los bancos? De nuevo, perdona por no haberte respondido antes, ahora vamos a eso, es la misma pregunta. Pero si os dais cuenta, siempre se nos sitúan a nosotros, ¿no? A la gente que curramos y no tenemos capacidad de intervenir realmente muchas veces, más allá de la organización política y la movilización, en las cuestiones de poder y de gobierno, se nos sitúan frente a este tipo de dilemas. ¿Tenemos que salir del euro o no? ¿Tenemos que dejar dejar quebrar a los bancos o no? Bueno, yo creo que a veces son dilemas trampa, pero no podemos tampoco evitarlos, ¿no? Y escondernos. Yo creo que depende de la entidad. Si estamos hablando de grandes entidades, dejar quebrar a grandes entidades va a ser complicado hacerlo salvando los depositantes. Es decir, yo creo que hay que ir a nacionalizaciones del sistema bancario, a nacionalizaciones de aquellas entidades que tengan problemas, nacionalizaciones que no tienen por qué tener como contrapartida el pago de las acciones al precio que tienen las acciones en el mercado, incluso aunque éstas se hundan, no tiene por qué suponer el pago a contrapartes. Y una vez que se nacionalicen las entidades, hay que sanearlas contra acreedores y contra accionistas, no contra depositantes. Quiero decir, la solución frente a estos grandes dilemas es que si no hacemos nada, las grandes entidades quiebran y los depositantes se quedan sin sus pobres ahorrillos. Y además el Fondo de Garantías y Depósitos no tiene dinero para soportar una quiebra masiva, no lo tiene. De hecho, podemos garantizar 100.000 euros por depositante, creo que es lo que está garantizado, pero no llegaría, es imposible. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está precisamente en la nacionalización y la puesta al servicio del conjunto de la ciudadanía, de las entidades financieras, bajo control social, control democrático, y que en ese proceso de nacionalización se saneen contra acreedores. Es el caso islandés, si os dais cuenta. En Islandia, sin ser ninguna utopía, sin ser el socialismo en la tierra ni nada parecido, pero sí que es verdad que el proceso de saneamiento se ha llevado de forma muy distinta. No ha habido una socialización de las pérdidas. Ha habido una nacionalización de las entidades. En el momento en el que se nacionalizan las entidades, se acompañan de otras dos medidas, se cierra la cortinilla del país y no sale absolutamente nada. Y desde que se cerró no ha salido ni un euro de Islandia, ni una corona, perdón. No ha salido nada, quiero decir, a quien le pilló la cortinilla dentro y quien le pilló el control de capitales no lo pudo sacar, se devaluó la moneda y por lo tanto quien tenía inversiones allí se le ha devaluado mucho la inversión, y eso sin poder sacarla, y además se declaró un impago de la deuda sobre los acreedores. Quiero decir, esa situación yo creo que es la que permite afrontar pues los problemas de el banco es demasiado grande para dejarlo caer, no podemos dejarlo caer, por lo tanto tenemos que intervenirlo y tenemos que intervenirlo con los impuestos de todo el mundo. No, si tenemos que intervenirlo, lo cubriremos las pérdidas contra los acreedores y las cubriremos contra los accionistas.
Bueno, una cosa, el 1 de julio, no lo voy a decir así muy bien, pero para que tengáis ilusión, el 1 de julio en Sol vamos a intentar convocaros otra vez para que nos contéis a todo el mundo y para convocar a todas las asambleas que existan y que puedan venir para que finalmente en septiembre se haga un referéndum, en septiembre o según vosotros veáis, porque a lo mejor resulta que puede ser otra fecha, para que hagamos un referéndum para que la gente vote si quiere pagar esta deuda o no. No sé, vosotros, o sea, los profesionales de la economía son los que tienen que plantear la pregunta para que la gente sepa claramente qué es lo que tiene que decir en esa pregunta. Bueno, eso por un lado. Luego, lo que quería también decir es que las medidas que se toman poco a poco, van quitando trocitos a cada uno individualmente y entonces hacen que la gente no se entere. Hay suicidios, nosotros no nos enteramos de los suicidios que hay. Entonces, eso es su instrumento, ¿no? El atomizar las zonas donde impactan y entonces pues te dejan sin armas. Tú no puedes ir contra algo concreto porque hay tantos sitios donde... Y luego también están tan lejos los sitios a donde puedes ir, porque si vienen de Bruselas o vienen del Fondo Monetario o vienen de, yo qué sé, que no sabes muy bien dónde tienes que ir. Entonces tampoco tenemos una forma clara de luchar. Y luego, yo quería saber ¿qué es el FROP? ¿Qué es el FROP? Si es una persona jurídica, porque también el FROP ha puesto una querella a rato, ¿no? O al gobernador del Banco de España, o a alguien ha puesto una querella al FROP. Entonces, ¿qué es el FROP? Porque si el FROP coge el dinero del Banco Central Europeo, se lo da a los bancos, ¿qué es el FROP? Si el FROP está dentro del Banco de España, ¿qué es el FROP? Si es un fondo de rescate de ordenación bancaria, ¿no? Pero eso que son personas, tienen nombre, se puede ir contra ellas. Digo yo que si esas personas cogen el dinero, se les puede decir, ojo, que ese dinero es nuestro y no queremos que se lo deis a los bancos, por ejemplo. O que no podemos decir que es porque son personas, tendremos que saber con quién exactamente, con quién estamos peleando, con dónde están sus nombres y sus apellidos. No un fondo que no sabemos qué es eso. Y otra cosa, he pensado que, a ver, los jueces tienen dos, o sea, por un lado emiten sentencias y por otro declaran derechos. Entonces, declarar derechos supone que tú vas, por ejemplo, cuando un hijo su padre no le quiere o no quiere reconocerle, entonces va a un juez a que le reconozca que tiene derecho a tener a ese padre o algo así. Entonces, un juez declara derechos. Yo me pregunto, ¿se podrá solicitar de un juez que declare que esa deuda no es nuestra, que los derechos de esa deuda pertenecen a otro y no a nosotros, que otros son los que tienen que pagar esa deuda y no nosotros? Tendrá que declarar el juez la deuda ilegítima, tendremos que pedir al juez que declare nuestra deuda ilegítima. ¿Es eso lo que se ha hecho en Islandia? Si han declarado la deuda ilegítima, alguien la habrá declarado, alguien habrá solicitado que se declare, porque habrá algún cauce. ¿Dónde están los profesionales que entienden? Nos fuerza a esa atomización y yo creo que precisamente la solución pasa por federar luchas, por darse cuenta que federando luchas y haciendo converger conflictos le damos una dimensión global a problemas que si no parecen personales. Y eso, por ejemplo, el tema del desempleo es central. ¿Cómo puede ser que en este país haya gente que se esté matando por defender su puesto de trabajo, lo cual está muy bien, y que sin embargo haya gente que no se está matando por tener un puesto de trabajo? Porque precisamente el desempleo, el paro, es un elemento de profunda desestructuración social, política e ideológica, fundamentalmente para la gente que se encuentra en esa situación a la que le es muy difícil organizarse. Yo creo que es un ejemplo de cómo el sistema nos atomiza y nos hace pensar que los problemas que tenemos, que los problemas colectivos, son problemas individuales. Algo habremos hecho mal, por eso estamos en paro. O seremos tontos, o no habremos estudiado lo suficiente, y no, en absoluto. Son problemas colectivos a los que hay que darle dimensión colectiva, para lo que hace falta hacer converger
las luchas allá donde estén, para donde hace falta, yo creo, para lo que hace falta, yo creo que, bueno, pues que en muchas ocasiones seamos capaces de plantearnos acciones más plurales, más unitarias, etcétera, ¿no? Voy a contestar a la compañera con relación a las acciones jurídicas. Mira, en el caso de Marea Azul vimos que, y fue gracias a toda la movilización social previa, fuimos descubriendo que teníamos cada vez más acciones de carácter jurídico que interponer. Pero fue fundamentalmente toda esa movilización social la que nos dio el respaldo suficiente para poder interponer esas acciones. O sea, que sepáis que el derecho siempre va por detrás de la sociedad, las acciones jurídicas siempre irán detrás, y que son las movilizaciones las que realmente van señalando los caminos y los rumbos a partir de los cuales nosotros podemos iniciar acciones. Sí que existen, ahora mismo se me ocurren algunas con relación a actos concretos gubernativos que podríamos impugnar desde el contencioso administrativo o ejerciendo otro tipo de acciones. Pero claro, eso siempre requerirá un esfuerzo previo de auditoría, de conocimiento exactamente de qué son, cuáles son esos actos a partir de los cuales nosotros podemos ejercer esas acciones, y eso solo se consigue a través de la movilización en las propias plataformas, en las mareas, en todo lo que está organizado y movilizado. Y son precisamente los ciudadanos los que de alguna manera aportan esos datos necesarios para poder ejercer luego esas acciones. Y bueno, y contestando eso, pues que sepáis que justamente esta mañana tuvimos una asamblea de Toma Madrid, en donde participaron varias asambleas de muchos sitios, en donde se están poniendo en común estrategias que van a responder a todos estos planteamientos que nos estamos haciendo. Porque yo también estoy de acuerdo con Nacho en que hay que federar acciones, hay que federar movilizaciones. Y yo creo que este es el momento en que tenemos que hacerlo. Nosotros le estamos poniendo el nombre de poner en común estrategias, pero bueno, hay muchos términos, muchos conceptos que poner en común, y eso es lo que se está haciendo. Y la idea es que todas las asambleas y todo